Bienvenido a nuestra narración detallada sobre la ilustre historia de los tercios españoles. En el desarrollo de los acontecimientos, trazamos el curso de su poder, siguiendo cada campaña, cada batalla gloriosa y cada saga devastada por la guerra, que abarca varios siglos y reverbera hasta el día de hoy. La historia de los tercios españoles comienza durante el siglo XVI, cuando España era una grandeza en ciernes, preparada para cambiar el rumbo de la guerra moderna. Al rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, más conocido como Carlos V, se le atribuye en gran medida la creación de los tercios. Su reinado estuvo marcado no solo por la expansión de su imperio, sino también por la previsión de reformar su ejército, sentando las bases de una infantería que inmortalizó la destreza militar de España. Apodado el tercio, que significa tercero, este descubrimiento en la estructuración militar fue un nombre inspirado en la organización única que propuso. Fue concebido como una unidad, sólida como una roca, dividida en 3 batallones e inflexible, incluso en las circunstancias más desfavorables. Originarios de Flandes, rápidamente se hicieron cargo del campo de batalla en su primera prueba de fuerza en 1536. Los tercios españoles estaban compuestos por piqueros, arcabuceros y, más tarde, mosqueteros y espadachines, cada uno equipado meticulosamente para manejar la precisión de la batalla. El suyo era un enfoque de varios niveles, que combinaba la formación tradicional de picas con la ventaja de potencia de fuego del arma de fuego. Los tercio abrazaron la movilidad con sus ágiles mosqueteros flanqueando las casillas de picas, desatando una incesante andanada de balas de plomo, haciéndoles casi invencibles en el campo de batalla durante más de un siglo. La ansiada corona le había costado a Carlos V no pocos disgustos, entre ellos el terrible saqueo de Roma en mayo de 1527 perpetrado por los lansquenetes, los temidos mercenarios alemanes. Aquella mala experiencia, por la que tuvo que disculparse ante el Papa Clemente VII, fue seguramente uno de los motivos que le llevó a querer crear una fuerza militar más fiable para mantener bajo control las posesiones en Italia que tanta sangre y dinero le habían costado. Ese fue el germen de los tercios, una unidad creada inicialmente como guarnición para los distintos territorios conquistados. Es por esa razón que aquellas primeras compañías fueron conocidas como los tercios viejos de Lombardía, de Nápoles y de Sicilia, respectivamente. A ellos se sumaron más adelante el Tercio Viejo de Cerdeña, y el Tercio de Galeras o del Mar, una unidad especial de infantería naval especializada en abordajes. Una característica distintiva de estas unidades es que estaban formadas íntegramente por soldados profesionales que se debían al rey o al noble que los comandara en su nombre, y respondían ante él por sus acciones, al contrario que las tropas mercenarias, que tenían una predisposición preocupante a saquear las ciudades que atacaban para repartirse el botín. Se trataba en su mayoría de hijos no primogénitos de la baja nobleza, en buena parte hidalgos españoles, sin perspectivas de heredar títulos ni tierras, cuya alternativa era el ejército o la iglesia. Sin embargo, lo que en un principio debían ser tropas de guarnición no tardaron en ser movilizadas como apoyo en los diversos frentes de guerra que se le abrieron al emperador durante todo su reinado. Por su buen rendimiento en batalla, empezó a forjarse su leyenda de invencibilidad, y se convirtieron en unas tropas de élite a las que Carlos de Habsburgo y sus sucesores recurrieron en sus guerras más difíciles. La supremacía de los tercios se basaba en diversas innovaciones tanto armamentísticas como tácticas. En primer lugar introdujeron los mosquetes, una versión más potente y pesada del arcabuz que, si bien no tenía la misma potencia de fuego que la artillería, resultaba más versátil que esta y tenía más alcance que el mosquete. En segundo lugar, y esto resultó decisivo, fueron la primera unidad militar en combinar de forma efectiva las armas tradicionales y las de fuego. Un tercio estaba compuesto por 3 tipos de soldados: piqueros, arcabuceros y mosqueteros. Los piqueros constituían la infantería tradicional e inicialmente formaban el grueso de las tropas, hasta 3/4 partes o más. Los arcabuceros se distribuían a ambos flancos de los primeros como apoyo y escolta, ya que sus armas tenían poco alcance y precisión, de 25 a 50 metros. Los mosqueteros se introdujeron más tarde y hacían las veces de artillería ligera, ya que los primeros mosquetes eran muy pesados y hacía falta un soporte para apuntar. A medida que la tecnología de las armas de fuego evolucionaba, estas fueron ganando un papel mayor, pero al principio su función principal era hostigar y atemorizar al enemigo, puesto que en los primeros modelos las balas disparadas rebotaban en el interior del cañón. Hacer diana era en parte una cuestión de suerte. Otro factor a tener en cuenta era el carácter humano de las tropas. Al tratarse principalmente de nobles, aunque fueran de bajo rango, tenían muy arraigado un carácter orgulloso, y un concepto del honor que les impulsaba a buscar la gloria en el combate y a no rendirse. Esto marcaba una diferencia importante respecto a los mercenarios, que luchaban por dinero y querían conservar su vida para poder disfrutarlo, e incluso cambiar de bando si la oferta era buena, y también respecto a las milicias ciudadanas, motivadas para defender sus ciudades pero en su gran mayoría sin preparación militar. Ese carácter de los soldados que combatían en los tercios los hacía mucho más fiables y contribuyó a forjar su leyenda, una leyenda que, sin embargo, no iba a durar para siempre. Otras naciones no tardaron en copiar y adaptar el modelo de los tercios, reclutando soldados entre la baja nobleza e instruyéndoles en el manejo de diversas armas.
El ejemplo más célebre fueron los mosqueteros franceses, que a pesar de su nombre manejaban también la espada y no solo el mosquete. Además, la rama hispánica de los Habsburgo empezó a tener problemas económicos, que por una parte le hicieron perder rápidamente ventaja en el terreno armamentístico, y por otra redujeron la disponibilidad de soldados para los tercios, que al ser una unidad de élite recibían una paga acorde. A mediados del siglo XVII, los tercios estaban en crisis por un armamento obsoleto, y la ausencia de nuevos soldados para cubrir las bajas. Estas carencias se dejaron sentir especialmente en Flandes, un territorio que los Habsburgo intentaron en vano conservar a costa de un enorme esfuerzo económico y humano. Vivían con la hostia en la boca, el Cristo en las manos y la muerte en los ojos, aguerridos hasta despreciar a la parca. Unos versillos resumieron su vida: España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Defensores de la corona española en Centroeuropa, y la cruz en el norte de África, los tercios son uno de los cuerpos militares que se han ganado un hueco en la mente de la mayoría. Fue la formación que estructuró militarmente los años gloriosos de la monarquía de los Austrias españoles, a pesar de padecer unas paupérimas condiciones en las que la falta de pagos era una constante. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedíes en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros. El comienzo de la novela de Arturo Pérez Reverte refleja detalladamente el destino de muchos de estos hombres que malvivieron por los actuales Bélgica y Países Bajos exponiendo su pellejo para el rey, y que terminaban desamparados, regateando la pobreza a la espera de una pensión que nunca llegaba. Junto a los frecuentes impagos, las malas condiciones empujaban a los soldados a crear pequeñas colectividades de convivencia. Paupérimas condiciones que desprestigiaron a la profesión de soldado. La agonía de una unidad que durante más de un siglo había dominado los campos de batalla europeos era ya innegable. Cuando Felipe V de Borbón sucedió al último Habsburgo en el trono hispánico, una de sus prioridades fue llevar a cabo una reforma militar que, entre otras medidas, disolvía los tercios. Ninguna otra unidad de infantería española, quizás solo la Legión, ha conseguido una fama tan distintiva como la de los tercios. La imagen mítica de esta formación fue recuperada por la historiografía durante la etapa de la Restauración borbónica, y en especial por Antonio Cánovas del Castillo, como uno de los elementos esenciales en la vertebración de la política imperial de la Casa de Austria, y con ello, de la definición de las bases de la nación española. Sus victorias durante esta etapa de expansión los convirtieron en un elemento clave en el nacionalismo español del siglo XIX y XX. Los tercios se alzaron como un símbolo identitario que hoy sigue vivo. A partir de 1920 reciben ese nombre las formaciones de tamaño regimental de la Legión Española, unidad profesional creada para combatir en las guerras coloniales del norte de África, y que se inspiraba en las gestas militares de los tercios históricos. Su bandera, la Cruz de Borgoña, muy probablemente utilizada por primera vez en Pavía, 500 años más tarde sigue identificando a regimientos del ejército español, y ondeando en manifestaciones vinculadas a la derecha. Paradójicamente, la imagen mítica de los tercios contrasta con el verdadero poder e influencia que tuvieron realmente, muy lejos de la capacidad para controlar la nación que tendrían las Fuerzas Armadas siglos después. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.